pasa por algo. Y la entrevista del día tiene mucho que ver con lo que me preocupa y supongo que a muchos de ustedes también les preocupa hoy, 18 de julio del 2019. He invitado al economista, consultor, empresario, liberal, demócrata y libre pensador, presidente del Partido Liberal Progresista, Eli Feinsack. Eli, muy buenos días para hablar acerca de gasto, déficit fiscal, promesas cumplidas e incumplidas. Muy buenos días, Evelyn, muchas gracias por la invitación. Tengo que decir que comparto plenamente esa preocupación que manifestaste ahora en la introducción y tal vez quiero empezar con una reflexión o dos. Decías que parece que en este país no aprendemos. Uh-huh. Y que cada vez que empiezan las lluvias empieza a haber situaciones que deberíamos de poder prever, no solo con las inundaciones y qué sé yo, al manejar, por ejemplo. Cuando empiezan las lluvias pareciera que nadie nunca ha manejado en lluvia y entonces siguen manejando a la misma velocidad, no revisaron los frenos, no se acuerdan de que la calle se pone resbalosa. Buena parte de eso se debe a que estamos acostumbrados a que el Estado nos resuelve todo. Uh-huh. Y entonces cuando empiezan las lluvias y empiezan las inundaciones y un periodista le pone un micrófono adelante a una persona que ha sufrido una pérdida y lo primero que dice es que aquí no ha venido nadie a ayudarme, ¿verdad? Uh-huh. Y por supuesto el Estado está para ayudarle a la gente, no estoy queriendo decir que no, pero yo creo que la primera responsabilidad es de uno mismo, ¿verdad? Si yo construyo mi casa sin permisos cerca del cauce de un río, porque yo sé que si voy a pedir el permiso me van a decir retírese 14 metros o retírese 50 metros porque ese río se puede desbordar, hay una enorme responsabilidad de la persona que toma la decisión. También hay que reconocer que hay situaciones, hay personas que no tienen otro lugar donde ir a construir, ¿verdad? Y entonces ahí sí el Estado está fallando, porque el Estado debió de llegar y decir, no, mire, no se haga la casa aquí, vamos a darle un bono para que pueda tener una vivienda en un lugar donde no corra estos peligros, ¿verdad? Pero creo que lo primero que tenemos que cambiar es esa mentalidad de que el Estado nos tiene que resolver todo, porque eso implica que tenemos que empezar a asumir la responsabilidad personal. Correcto. Y la segunda reflexión con respecto a lo que te preocupa y me preocupa hoy, ¿verdad? En efecto, el gobierno no entendió el mensaje, ¿verdad? La ciudadanía finalmente aceptó un paquete de impuestos. A regañadientes. A regañadientes, pero bueno, al final de cuentas pasó sí. y encarece el costo de la vida, uh-huh. Tiene una serie de implicaciones para el sector productivo, incrementó la cantidad de información que hay que presentar, el tiempo que hay que perder presentando declaraciones, lo cual resta productividad, ¿verdad? Pero para el consumidor también eleva los costos de ciertas cosas y ciertos servicios que va a adquirir. Y por el otro lado uno ve que el gobierno sigue como que si no estuviéramos pasando por una crisis fiscal, ¿verdad? Entonces, hoy mismo viene un reportaje en La Nación, que ahí la tenés. Aquí la tengo. Donde dice que por error el Ministerio de Trabajo aprobó 4 convenciones colectivas con condiciones o con pluses más allá de lo que la ley fiscal reformó. ¡Ups! Perdón. ¡Qué error que pagamos todos!, ¿verdad? Perdón, ¡Qué eso torta! No es un error. Eso, ahí hay alevosía. Uh-huh. Ahí hay un escoger ignorar la ley para permitirle en este caso 4 municipalidades pagar cesantías de 16 a 20 años, anualidades porcentuales en vez de monto fijo como estableció la ley, anualidades del 3 o más por ciento cuando la ley dijo 1,94 para los profesionales y 2,54 para los no profesionales. Ahí no hay ningún error. Ahí no hay ningún error. Eso se hizo a sabiendas de lo que se estaba haciendo, ¿verdad? A sabiendas también de que una vez validada la convención colectiva, vale por 3 años. Y entonces ahora para poder echarla para atrás, una de dos, o el sindicato acepta que le cambien las condiciones, cosa que no va a suceder nunca, o hay que irse a un juicio que puede tardar más años que lo que dura en vigencia esa convención colectiva. Y esto sucede desde el propio Poder Ejecutivo. Después vemos también instituciones autónomas con presidentes ejecutivos nombrados por el presidente de la República y agarran y dicen, nosotros no queremos cumplir con la regla fiscal, no queremos cumplir con las reformas al empleo público y andan buscando criterios jurídicos por todas partes. ¿Cuántas van ya?
4 instituciones. ¿Sí? La Caja, la Junta de Protección Social, las universidades, que son un montón, y por otro lado, que no es una institución autónoma, es un poder independiente, el Poder Judicial, que también anda con ese cuento de querer salirse de ahí, ¿verdad? De manera que lo que uno ve es un amotinamiento de las autoridades, tanto de los mandos medios, como en el caso del Ministerio de Trabajo, como de las máximas autoridades nombradas por el presidente de la República. Entonces uno pregunta, señor presidente, ¿y la autoridad suya en qué quedó? ¿Verdad? Si nos pidió el sacrificio del plan fiscal, entonces hagamos el sacrificio todos. El recorte del gasto es una urgencia que hay que acometer. Exactamente, lo que decía yo, si aceptamos este pacto implícito, ¿verdad?, de socarnos la faja, pues vamos a socarnos la faja todos. Entonces, ¿dónde está la falla? ¿En el equipo económico, en el liderazgo del presidente, en este trabajo en equipo de todos, no solamente del equipo económico, quiero decir, de todo el ente como un equipo real, en la conformación del gabinete? ¿A dónde veremos la falla? Yo creo que por todas partes, ¿verdad? O sea, hay fallas enormes de conducción política y eso apunta al Ministerio de la Presidencia y a la Presidencia de la República, ¿verdad? Porque estos motines tienen que ser resueltos políticamente. El presidente de la República tiene que llamar al presidente ejecutivo de la Caja, o de la Junta, o de quien sea, y decirle, no, señor, usted fue nombrado por mí. Usted sirve a mi discreción, o acepta cumplir con la ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa, o me presenta la renuncia, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con la autonomía de las instituciones. El presidente ejecutivo de las instituciones lo nombra el presidente de la República, punto, ¿verdad? Entonces hay un problema de conducción política. Hay, por otro lado, un problema de un equipo económico que se muestra desarticulado, que no tiene una estrategia de conjunto para la reactivación económica, que no tiene, no camina, ¿verdad? Esto es como una carreta con un buey pegado adelante y un buey pegado adelante y un buey pegado atrás, ¿verdad? Jalando la carreta en diferentes direcciones, y entonces no pareciera que hay una claridad en la dirección que hay que llevar, ¿verdad? En este tema en particular de la racionalización del aparato estatal y de la reducción del gasto público, no hay acuerdo en ese equipo, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablas de las instituciones autónomas, sí pueden apelar a que sí existe autonomía. Es decir, claro, esto es un derecho constitucional también. Claro, pero el artículo, si no me equivoco, 181 de la Constitución, que es el que les otorga la autonomía, también dice que en materia de gobierno se regirán por la ley. Por la ley, no por los antojos del sindicato. Por la ley, no por los caprichos del presidente ejecutivo. Y si se aprobó una ley, porque la ley, la reforma fiscal o ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, es una ley de la República. Y entonces esa ley, así como lo dice la Constitución, en materia de gobierno se regirán por lo que indica la ley. No recuerdo la redacción exacta, pero la busco mientras conversamos acá. Ahora, hay una oyente, Laura Sauma, dice, pero se les puede aplicar el artículo 57 de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito al empleado o empleados del Ministerio de Trabajo. ¿Es que se brincaron acaso la ley cuando hablamos de este tipo de errores que permiten avalar privilegios derogados por la reforma fiscal? Si no me equivoco, ese artículo 57 habla de tomar decisiones que terminan teniendo un efecto negativo en las finanzas públicas o en la hacienda pública, ¿verdad? Y bueno, a estos funcionarios del Ministerio de Trabajo que tomaron decisiones contra la ley, que eso también tiene nombre, yo no soy abogado, pero creo que eso es prevaricato, si no me equivoco, resolver contra lo que establece la ley. Hay muchos artículos que se le pueden aplicar, no solo el 57 de la ley contra el enriquecimiento ilícito, sino también el artículo del Código Penal que establece qué es el prevaricato. Correcto. Ahora bien, si hablamos también de liderazgo en temas del equipo económico y hablamos de una persona como Edna Camacho, que ya dejó el liderazgo de este equipo económico, este barco no tiene capitán, como decía uno de los analistas que estuvo conmigo la semana pasada. Este barco, en lo que es reactivación económica, ¿cuál es el capitán de este que comanda
esta urgencia que se llama reactivación económica y que hasta el día de hoy no sabemos de estrategias, no sabemos de lo que nos han hablado aquí es de tramitología o de generar nuevos empleos que al fin de cuentas se traducen en que los muchachos que buscan empleo terminen trabajando en un call center, que no es malo, pero no es el futuro que queremos tampoco. Queremos empleos de calidad. Así es. Bueno, esa visión se perdió desde hace muchos años, no es una cuestión de este gobierno, pero bueno, este gobierno definitivamente no recuperó la visión. Esa visión de que queremos empleos cada vez más de mayor calidad, de mayor valor agregado, nos estamos conformando con los call centers, que son buenos trabajos, que pagan bien, pero que al final de cuentas son trabajos que rápidamente o fácilmente se podrán ir de Costa Rica porque son muy sensitivos, muy sensibles al costo de la mano de obra. Y el costo de la mano de obra costarricense es relativamente caro cuando lo comparamos con otros países de similar nivel de desarrollo, ¿verdad? Yo escribí un artículo recientemente donde analizaba las minutas de las reuniones del equipo económico del gobierno, y esas minutas lo que revelan es que no existe esa visión. Durante un año solo se reunieron 3 veces, y en esas 3 veces, por lo menos lo que hicieron constar en las minutas, fue una discusión acerca de los márgenes de intermediación de los bancos y qué medidas tomar para exigirles disminuir esos márgenes de intermediación, cosa que es muy importante. Pero dentro del universo de todo lo que necesita este país en materia económica, es un punto muy pequeño, ¿verdad? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que ese barco no tiene capitán, y no hay una dirección clara. No la había cuando estaba Edna, y menos la hay ahora, ¿verdad? Para encima de todo, el equipo económico del gobierno ahora es dirigido por una politóloga, no por una economista, ¿verdad? ¿Qué es Pilar Garrido? Pilar Garrido. Aquí tengo... En los hombros de Pilar Garrido está la reactivación económica. Bueno, a ella la nombraron ministra de coordinación del equipo económico. Y además coordinadora por poner en marcha lo que es el empleo público. Así es. Pero es decir, es una labor titánica para una sola persona. Aquí tengo el artículo 188, me confundí yo, 188 de la Constitución Política. Dice: las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno. Sus directores responden por su gestión. Ok, ahí está la respuesta. Es decir, cuando se dan estos errores o estos horrores, aquí hay un delito, y el presidente puede pedir perfectamente la cabeza del responsable. Para empezar, el presidente no tiene que esperar a que haya un delito, ¿verdad? Los ministros, viceministros y presidentes ejecutivos que son nombrados ya sea por el presidente o por el Consejo de Gobierno, no tienen un contrato de trabajo con fecha de finalización cierta. Ellos dependen del buen humor del presidente. Si el presidente simplemente mañana dice, ¿sabe qué? No me gusta usted, lo voy a quitar, tiene todo el derecho de quitar al ministro, o de quitar al viceministro, o de quitar al presidente ejecutivo, ya sea mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, en caso de que el nombramiento fue del Consejo de Gobierno, o por decisión del presidente, en caso de que el nombramiento haya sido del presidente. O sea, el presidente nombra a los ministros, ¿verdad? Entonces, no hace falta que haya un delito. Simple y sencillamente, si el presidente dice, la dirección en la que usted está llevando esta institución no es la que yo le quiero imprimir a mi gobierno, usted no me sirve, se va. El presidente tiene esa potestad. Y el problema con estos horrores y el problema con estos gastos excesivos en lo que es la imagen del gobierno, lo que genera es mucha desconfianza, y se pone uno a pensar, ¿era necesario, por ejemplo, la aprobación de los eurobonos? ¿Era necesario, por ejemplo, la ley 9.635? ¿Era tan necesario? Digo, si había tanta plata para gastar en una agencia de publicidad o en pautar en un medio de comunicación, ¿para qué se ponen a andar tantos proyectos pidiendo impuestos? Sí. Si había tanto dinero para gastar en otras cosas. Sí, dejaste planteada una pregunta muy importante, y es que si era necesario aprobar el plan fiscal o aprobar los eurobonos. A ver, sí hay una situación objetiva, y es que las finanzas públicas estaban siguen estando en una muy precaria situación. El plan fiscal nada más vino a dar un poquito de oxígeno, pero no resolvió
el problema completo. Y no lo va a resolver mientras el gobierno siga pensando que vive en jauja y que puede gastar 650 millones de colones en un esfuerzo de comunicación, que lamento mucho comunicarle al gobierno que cuando no hay logros tangibles, ningún esfuerzo de comunicación va a funcionar. Entonces, plata tirada a la basura, ¿verdad? Pero además, cuando las propias autoridades del gobierno siguen mostrando una displicencia y una ausencia total de preocupación por controlar el gasto público, ¿verdad? Entonces, el plan fiscal en su momento se veía como una necesidad, pero no para que el gobierno haga lo que está haciendo, ¿verdad? Con respecto a los eurobonos, yo dije muchas veces y lo dije en público, los eurobonos per se no son un mal instrumento. Siempre y cuando ese dinero se use exclusivamente dólar por dólar para cancelar deuda interna de tasas de interés más altas y plazos más cortos, porque pudimos colocar eurobonos a plazos más largos y tasas de interés más bajas, eso es bueno para el manejo financiero del gobierno. Pero no se les debió aprobar en las condiciones en las que se le aprobó, que básicamente se aprobó sin condiciones. Básicamente le dijeron, tome, aquí tiene 1.500 millones de dólares. Entonces, el gobierno, con esos 1.500 millones de dólares, ellos dicen que lo van a usar para sustituir deuda cara, pero no hay ninguna obligación y no podemos confiar que así va a ser. ¿Pueden entrar en una zona de confort también? Claro. No, ya están en la zona de confort y eso se ve con estas actitudes, ¿verdad? Y entonces la primera condición que se le tuvo que haber puesto fue, se le permite, pero el uso de esos 1.500 millones es única y exclusivamente para cambiar o sustituir esa deuda más cara que tenemos en este momento. ¿Quién tenía que poner la condición? ¿Los diputados? Los diputados, por supuesto, la Asamblea Legislativa, que es el que tiene que ver ese proyecto y decidir si lo aprueba o lo rechaza o lo modifica, ¿verdad? Y lo otro es que el gobierno había pedido 6.000 millones de dólares de eurobonos, y entonces los diputados vieron como una gran gracia decirle, no, le vamos a dar solo 1.500 y después vemos. El problema es que si usted le pone el después vemos, el próximo año van a llegar a pedir y otra vez se los van a dar sin condiciones. Si usted agarra y hace un plan a 5 años y dice, ok, le voy a autorizar eurobonos por 5 años, pero con las siguientes condiciones. La primera era la que decía yo, ¿verdad? Ese dinero solo se puede usar para sustituir la deuda más cara por esta deuda más barata. Y la segunda y tercera y cuarta condición tiene que ser, ok, el segundo tracto de los eurobonos yo se lo apruebo después de que usted haya reducido el gasto público en X%. Por ejemplo, en la cantidad de instituciones que tenemos que incluso duplican sus... El tercer tracto yo se lo apruebo cuando usted haya cerrado o fusionado las que 10 son obsoletas. O 20 o 30 programas estatales que están obsoletos. Que no son sociales, sino que hay una duplicidad de funciones. Así y mientras estamos hablando, te preguntan, y hay toda una discusión aquí en Facebook acerca de si te vas a lanzar para el 2022. Y mucha gente dice, sí se va a lanzar, no se va a lanzar. Y la verdad es que yo pues cumplo con el compromiso de leer lo que mis oyentes están escribiendo. La pregunta te la está haciendo concretamente, vamos a ver, ya se me perdieron. Federico Zamora dice, ojalá que sí. Diego Cordero Carballo, Eli, ¿se va a postular para el presidente en el 2022? A ver, yo tuve un cáncer hace 2 años y aprendí que uno propone y Dios dispone. Sí. El Partido Liberal Progresista está trabajando para llegar al 2022 y presentar la candidatura presidencial y por supuesto ir por la presidencia de la República y también ir por, ojalá, 25 o 30 diputados, ¿verdad? Entonces, eso es en lo que estamos trabajando. Faltan 3 años, la situación está muy complicada en el país, habrá que ver qué sucede de aquí a ese momento. Tampoco es el momento de estar lanzando candidaturas 3 años antes, pero mentira que uno prepara una candidatura en 3 meses, ¿verdad? Entonces, la candidatura se está preparando desde ahora para estar preparados para el momento en que haya que tomar esa decisión. Ahora bien, Eli, faltan 3 años, pero es interesante, ves esta situación también en cuanto a las encuestas que han salido con respecto a lo contentos o descontentos que estamos con el gobierno. A tan solo 14 meses, el nivel
de satisfacción que expresan los costarricenses con respecto al gobierno es tan baja, hay tanta insatisfacción, que eso es preocupante también, porque llevan 14 meses en el gobierno, muy poquito para que haya tanta decepción y tanto pesimismo. Y a mí el pesimismo no solamente me preocupa por el nivel del ánimo de nosotros, que ya es preocupante, porque, a ver, no venimos a este mundo a sufrir, ¿verdad? Sino porque el empresario, y lo he dicho muchas veces, si está pesimista, no va a generar empleo. Y eso a mí me preocupa sobremanera, porque hay muchos jóvenes y muchos adultos desempleados. Entonces, este nivel de pesimismo no es invirtiendo 150 millones en un medio de comunicación como lo van a combatir. Sí, yo tengo que repetir lo que dije anteriormente. Si usted no tiene logros tangibles que comunicar, su esfuerzo de comunicación va a ser un absoluto fracaso. Entonces esos 150 millones que le van a dar a una agencia para que les diga cómo comunicar mejor, la agencia debería tener la honestidad de agarrar y preguntar, ¿y qué es lo que vamos a comunicar? Exactamente. ¿Verdad? Porque no hay nada que comunicar. A ver, es un gobierno que entró y se compró una bronca desde el primer año que otros gobiernos no siempre quisieron esperar a más adelante para hacerlo. Que eso hay que reconocerlo. La del plan fiscal, y es una bronca absolutamente impopular, ¿verdad? Sí, y eso se lo reconozco. Bueno, y entonces es un gobierno además que llegó a la segunda ronda con 300,000 votos, una cosa así por el estilo, ¿verdad? Muy poquitos votos. Entonces, el hecho de que en la segunda ronda haya obtenido más de 1 millón de votos no quiere decir nada, simplemente quiere decir que en la segunda ronda había que escoger entre el menos malo de las dos opciones, ¿verdad? Correcto. Pero los votos reales que obtuvo y su apoyo, su base de apoyo es una base de apoyo muy baja, y entonces es normal que en las encuestas esté así de mal, porque no tiene una base de apoyo fuerte, porque se compró esa bronca del plan fiscal que mata el resultado de las encuestas para el gobierno, pero además porque es un gobierno que aprobada la reforma fiscal se ha dedicado a vegetar y a incrementar el gasto. Bueno, no, seamos correctos, el gasto más bien ha venido creciendo menos de lo que crecía antes, pero siguen haciendo este tipo de cosas como las que comentamos en el primer segmento, ¿verdad? Y eso proyecta una imagen muy negativa a la gente, ¿verdad? Y por el otro lado, el grito que está pegando toda la población costarricense, las cámaras de patronales, y el caldo de cultivo para los sindicatos, se nos ha olvidado el caldo de cultivo para los sindicatos, ¿verdad? Que se han aprovechado de lo que es educación dual, de los estudiantes, de los distintos sectores. Sí. El tema que vos estabas planteando al final es la confianza. ¿Cómo hacemos para recuperar la confianza? Y nuevamente, no es con una campaña de comunicación, es que la confianza se recupera con medidas de política pública, política económica y política de otra naturaleza, que haga que la gente diga, ok, estamos empezando a tomar un rumbo interesante. Con esta medida, digamos, que el gobierno anuncie que va a fusionar 15 programas antipobreza porque se duplican, ¿verdad? Con este tipo de medidas vamos a ahorrar un poco de plata, esto empieza a caminar en buena dirección, y la gente empieza a sentirse un poco más confiada, un poco más optimista, y el optimismo lleva a la gente a invertir, a abrir negocios, a expandir sus negocios, o también lleva a la gente a salir de compras y decir, ok, me voy a comprar una casa, me voy a comprar un refrigerador, que eso es digamos que es un multiplicador de la actividad económica, ¿verdad? Nos preguntan si podemos hablar del reclamo de los sindicatos del sector salud. ¿Realmente afecta la regla fiscal, los servicios, o es solo incomodidad por la reducción de pluses? Repíteme la pregunta. Dice Rob Gamboa, ¿pueden hablar de los reclamos de los sindicatos del sector salud? ¿Realmente afecta la regla fiscal o es solo incomodidad por la reducción en pluses? Es que son las dos cosas. A ver, la regla fiscal lo que establece es un tope a cuánto puede crecer el gasto público. Y ese tope, a ver, no es para recortar el gasto público, es para hacerlo crecer menos, ¿verdad?
En la medida que el gasto público crece menos, hay menos dinero disponible para seguir repartiendo en pluses y en cesantías de 20 años y en pluses de 6% anual y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Ciertamente hay, la ley fiscal tiene 2 capítulos que tienen que ver con eso. Uno es el que hizo reformas al empleo público, donde se estableció que los pluses no pueden superar ese 1,94%, pero que además se tiene que convertir en monto fijo en colones, no en porcentual. Eso, por supuesto, genera una enorme molestia, no solo de los sindicatos del sector salud, eso genera una enorme molestia en todo el funcionariado público. Y la regla fiscal en sí que establece que el gasto público no puede crecer más de cierto porcentaje. Pero bueno, si a la caja se la pone a cumplir con la regla fiscal, en el entendido de que la Sala Cuarta y la Procuraduría han dicho que las pensiones están exentas de la regla fiscal y el seguro de salud está exento de la regla fiscal. O sea, la política de salud del país no puede depender de una política de gasto. Pero la caja tiene una enorme burocracia y esa enorme burocracia también chupa pluses salariales, y entonces la regla del gasto o la regla fiscal la va a tener que aplicar la caja en lo que es esa parte burocrática, ¿verdad? Y eso también genera descontento. ¿Es inevitable eliminar los privilegios? ¿O es posible? ¿Es factible? Es inevitable. Es inevitable. Es inevitable y factible, al final de cuentas, es que tenemos 2 formas de hacerlo. A ver. Lo hacemos por las buenas, con convicción, que los propios líderes sindicales y los funcionarios públicos digan, no, sí, le jalamos demasiado el rabo a la ternera. No va a pasar eso. Eso no va a pasar. Y la otra es cuando el país se descalabre y toquemos fondo, y no toquemos fondo, choquemos contra el fondo, ¿verdad? Y para salir del hueco no nos va a quedar otra más que recortar todo ese montón de privilegios, ¿verdad? Pero ¿a quién le toca recortarlos? Y al gobierno, o sea, depende de cuáles privilegios estamos hablando. Ya muchos de ellos fueron limitados de manera interesante en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ¿verdad? Nuevamente, todo este tema de los pluses salariales. Ya no hay libertad para establecer pluses salariales del 3, 4 o 6%, como hay, ¿verdad? Ya no hay libertad para darle a los empleados públicos mediante convención colectiva 20, 24 o años ilimitados de cesantía. Ya no, ya la ley lo reformó, ¿verdad? Okay. Entonces, la ley, o sea, a los diputados les corresponde una parte y a los jerarcas de las instituciones públicas les corresponde otra parte cuando se sientan a negociar una convención colectiva. ¿No salimos de este atolladero por falta de voluntad política o por falta de capacidad del del equipo económico? ¿Dónde, si yo te pidiera, Eli, que ubicaras la médula del problema, dirías que es falta de voluntad política en el sentido de liderazgo o falta de capacidad del propio equipo económico? Yo diría que es falta de voluntad política, pero esa falta de voluntad política está condimentada con una falta de convicción de cuál es el rumbo que hay que llevar en materia económica. Yo no puedo hablar de falta de capacidad del equipo económico porque las personas que conozco del equipo económico me consta que son personas muy capaces, profesionales muy reconocidos, responsables, etcétera, pero no ha habido quien conjunte a ese equipo económico y que diga, ok, tenemos que hacer un plan de reactivación económica, tenemos que hacer un plan de reducción del aparato estatal. No hay esa persona, hasta ahora no ha surgido esa persona. Y entonces, cuando no hay, digamos, es un gobierno débil por las condiciones en las que llegó. Sí, ¿verdad? en eso estamos de acuerdo. Entonces, un gobierno débil, pero que además tiene una pésima conducción política y además no tiene atrás al equipo económico empujando y diciendo, bueno, vamos en esta dirección. Entonces, se combinan todos los factores. Si pudiera dar el presidente Carlos Alvarado un golpe de timón, ¿por dónde empezar? Está a tiempo, si lleva 14 meses. Me dicen que lleva 6 años. No, él lleva 14 meses. Porque, bueno, podemos hablar de un gobierno PAC, pero son liderazgos diferentes. Si él quiere dar un golpe de timón, tiene que apostarle fuertemente a la reactivación económica. Las medidas que ha anunciado el gobierno de reactivación económica son medidas muy parciales
y muy débiles, ¿verdad? Está bien, hay que simplificar los trámites, eso es importantísimo. Pero eso no es lo que va a reactivar la economía. Eso lo que va a permitir es que cuando la gente se decida a invertir, entonces va a ser más fácil hacerlo. Pero si la gente sigue pesimista, si la gente sigue con temor de invertir, por más fáciles que sean los trámites, no van a invertir, ¿verdad? Entonces el gobierno le apostó a eso, el gobierno le está apostando a reducir las tasas de interés, pero nuevamente, usted le pregunta a los gerentes de los bancos y ellos le dicen, sí, nosotros estamos bajando las tasas de interés, pero no hay demanda, la gente no me está pidiendo la plata prestada. Pues la gente no está comprando casas, no está comprando carros. Y las empresas no están expandiendo sus operaciones, no. O sea... Los proyectos están detenidos. Los proyectos están detenidos. Entonces, las medidas que tiene que adoptar el gobierno tienen que ser medidas que generen confianza. Y entonces hay medidas que se pueden adoptar relativamente rápido, que generarían confianza, que pondrían dinero en el bolsillo de los costarricenses, que abrirían nuevos mercados. La Alianza del Pacífico, que este gobierno, igual que el anterior, por tosudez ideológica, no quieren hacerlo. La Alianza del Pacífico es abrirse a un mercado suramericano, donde la pequeña y mediana empresa costarricense puede competir más fácilmente que hacerlo en Norteamérica, por los estándares de lo que exigen los mercados, ¿verdad? Estamos hablando de dirigirnos a mercados de menor poder adquisitivo que el gringo, ¿verdad? Pero con ese menor poder adquisitivo también viene un menor nivel de exigencia. Entonces, la pequeña industria de Costa Rica, la pequeña industria de Costa Rica puede competir en esos mercados. Los aranceles de importación, que son los impuestos que se le pone a la importación de ciertos productos, encarecen la canasta básica en un monto muy significativo, y eso hace que la gente más pobre tenga que destinar un mayor porcentaje de su ingreso a comprar los artículos de la canasta básica, con lo cual les queda menos para otras cosas. Usted baja esos aranceles, provoca una bajada de los precios de los productos de la canasta básica, le pone un montón de plata de regreso a la gente, a los 2 quintiles más pobres de la sociedad costarricense, y esta gente que con el dinero extra van a salir a comprar cosas, porque hay gente que usualmente se niega a muchas cosas porque no tienen acceso a ellas. Entonces, eso es un elemento dinamizador de la economía. Los aranceles los puede mover a su antojo el gobierno, no necesita pedirle permiso a la Asamblea Legislativa. Otra medida que se podría hacer, que en este entorno de este país es muy difícil, pero es simplificar el sistema tributario, que tenemos más de 105 impuestos, reducirlo a 4 o 5 impuestos, que son los que verdaderamente recaudan, darle mayor colmillo a la autoridad tributaria para que pueda combatir la evasión, ¿verdad? Pero además bajar las tasas de los impuestos para generar esa reactivación económica. Entonces, menos impuestos con tasas más bajas, pero con base más amplia. Hay que eliminar las 1.300 y pico exoneraciones que existen en el país. Entonces, si el gobierno quisiera darle un golpe de timón, ahí tiene un menú de medidas que puede empezar a adoptar para proyectar que vamos hacia eso. Te preguntan, te dicen que sos muy crítico, pero que si en algún momento has ofrecido colaborar también con el equipo económico para tratar no solamente de criticar, sino también de salir del atolladero en el que estamos. Sí, yo soy muy crítico porque soy muy exigente conmigo mismo, soy muy exigente con mi familia y soy muy exigente en todo lo que hago. No me gusta la mediocridad. Y para mediocres hay muchos otros en el país y yo no quiero ocupar ese espacio. Si usted escucha mi respuesta anterior, hice la crítica y tiré 3 o 4 propuestas de políticas puntuales que se pueden adoptar para empezar a reactivar la economía. O sea, no es solo crítica, es crítica y propuesta. Que si le he ofrecido al equipo económico ayudar, muchas veces. Yo, cuando me han invitado, porque yo fui bien educado y yo no voy de paracaidista a ninguna parte, ¿verdad? Cuando me han invitado, he ido a reuniones con el equipo económico en 3 ocasiones, una de ellas en Casa Presidencial. Les he dado mi opinión, no solo yo, fueron reuniones en las que participaron varios economistas de diferentes partidos políticos y de diferentes tendencias, y cada uno dio su opinión, su visión, y yo siempre he sido muy claro, porque yo en el equipo económico tengo gente que considero mis amigos y les he dicho, cuenten conmigo en lo que yo pueda ayudar. Yo no soy peón del gobierno, pero yo soy peón del país. En lo que yo pueda ayudarle al país, con mucho gusto.
y hago mis críticas y hago mis propuestas y las hago muy públicamente en el periódico y en Facebook. Yo sé que me leen, y entonces también ellos saben mi teléfono y dónde vivo. Entonces, cuando me quieran venir a buscar, yo siempre voy a estar dispuesto a colaborar si es por el bien del país. Si me llaman para que colabore con una campaña de comunicación para comunicar cero logros, no, para eso no estoy yo no soy acólito del gobierno. Obviamente no. Eli Feinstein, economista, nos vamos a la cereza en el pastel. Todo pasa por algo. Esta es la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. La cereza en el pastel es la forma en la cual hacemos un resumen de lo que hemos venido conversando en Todo Pasa por Algo, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 10:30 de la mañana. Y hemos conversado con Eli Feinstein, presidente del Partido Liberal Progresista, a quien le han preguntado reiteradas veces si tiene planes de involucrarse en la política en el 2022, y él dice que todavía es pronto para tomar alguna decisión. Aquí tiene usted su cereza, Eli. Mi cereza en el pastel es, bueno, yo la pongo, más bien le pido a la gente que está ahora en gobierno que de verdad seamos equitativos, que si hemos aceptado un paquete fiscal, si hemos aceptado todos los costarricenses disminuir los gastos, que también ellos disminuyan sus gastos en todas las materias posibles, en materia de comunicación, en materia de más instituciones de la cuenta, en materia de los pluses, en todo lo que se pueda, porque eso va a hacer que tengamos mayor nivel de confianza. No hay mejor comunicación en el mundo que emitir confianza. Esa es mi cereza en el pastel. La tuya, Eli. Mi cereza en el pastel va a ser una pequeña regañada para los que me preguntan si me voy a lanzar en el 2022. Yo no creo que es momento para estar lanzando campañas políticas y complicar aún más el panorama de un país que está bastante complicado. Todo a su debido tiempo. El que quiera colaborar, estamos, como dije, trabajando hacia eso, llevando las cosas de manera planificada hacia el 2022, pero hoy no es el momento de agarrar y decir yo soy candidato presidencial, porque además no depende de mí, depende de un partido que está atrás mío, que tiene que apoyarme o no apoyarme, ¿verdad? Así que yo diría, concentrémonos en resolver los problemas de este país. No existen mesías, Eli Feinstein no es un mesías, y si pensamos que mejor dejar que los problemas continúen para dentro de 3 años que llegue el mesías a resolverlo, nos vamos a hundir antes de que aparezca ese mesías. Así que mi cereza en el pastel es para que todos tratemos de aportar para resolver los problemas de este país, y que ojalá al gobierno se le abran los oídos y empiece a escuchar, porque hay muchas voces clamando por medidas de política económica que podrían verdaderamente ayudarle a este país. Y vieran que tengo una cereza en el pastel que se la voy a poner aquí, la emite Janet Chavarría para el presidente, y no quiero ser mezquina, no quiero ser injusta, y yo la voy a leer porque la comparto. En lo que sí estamos de acuerdo es que el presidente se echó un problema de muchos años y que nadie quería asumirlo. Ella le pone la cereza en el pastel a don Carlos Alvarado, yo lo comparto. Él sí afrontó un problema que la verdad es que venían pateando la bola. Esta es la cereza en el pastel para don Carlos Alvarado, también se la merece. Muchas gracias por su compañía. Les esperamos mañana. Mañana estaremos aquí como siempre en Todo Pasa por Algo, y como siempre agradecemos su compañía.